Buenas tardes, espero que todos me estén escuchando. Mi nombre es María Elena Condarco y como habrán podido ver en el video de presentación que se ha colgado a la plataforma del diplomado, voy a ser la docente del módulo correspondiente a higiene industrial e inspecciones de seguridad. En inicio, agradecerles a todos los que están pudiendo participar en este horario que es poco frecuente. Entiendo que hay muchas personas que trabajan en el área rural, no siempre conectados permanentemente. De cualquier forma, esta presentación se la está grabando y la vamos a colgar hoy mismo para que puedan revisar en el transcurso de la semana. Si bien se había planificado para el día de hoy y mañana las presentaciones en ese horario, pues hoy vamos a iniciar principalmente para ponernos de acuerdo de qué manera vamos a trabajar. Antes de iniciar con la presentación, vamos a un poquito revisar cómo se ha estructurado la semana de trabajo, esta primera semana de trabajo. Bueno, todos deberíamos comunicarnos a través de la plataforma, toda la información que vayamos generando en esta parte, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo vamos a ir colgando aquí. Ustedes ya han visto que tenemos, bueno, se les ha presentado el plan de trabajo, que es bastante amplio para tratar de cubrir la mayor parte de las necesidades que queremos cubrir, valga la redundancia, para que tengamos todos como especialistas en seguridad industrial y prevención de riesgos las herramientas necesarias para poder implementar programas de higiene industrial y también el componente de inspecciones, que va a ser un componente específico de la parte de seguridad industrial. Entonces, les he puesto esta presentación, la tienen también en PDF si ustedes la quieren imprimir, la quieren estudiar y de repente el método de estudio que ustedes tengan es más práctico a veces tenerla y tomar apuntes. Esta semana vamos a cubrir estos dos temas principalmente. En el tema 2 vamos a dar un poquito más de ejemplos para que luego podamos ejecutar el taller de higiene industrial, que tiene una fecha de presentación que también está planificada. Van a tener tiempo de realizarlo desde el día prácticamente viernes, sábado y domingo. El sábado vamos a responder las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, voy a modificar un poquito el calendario. Las clases de hoy y mañana se las van a realizar. Igual vamos a subir todo lo que se grabe. Y el día sábado yo había previsto no interrumpir su feriado, pero de cualquier forma entiendo que todos estamos dispuestos un poquito a sacrificar nuestros tiempos para poder llevar adelante este programa, este diplomado de la mejor manera posible. Entonces, el día sábado nos vamos a conectar a las 5 de la tarde para adelante, para disipar las dudas que ustedes puedan tener respecto de las presentaciones que vamos a hacer esta semana, que van a estar disponibles en la plataforma, y sobre todo de cómo vamos a ejecutar la actividad del taller. Eso es básicamente para esta semana. La semana siguiente, de manera anticipada y siguiendo la dinámica de trabajo que han venido desarrollando, vamos a colgar las presentaciones, el material de lectura que ustedes tienen que revisar en el transcurso de la semana y los videos de las presentaciones para que ya ustedes vayan familiarizándose con los elementos que vamos a ver. Si nosotros revisamos el plan de trabajo, tenemos, además de esta semana que viene siendo una semana introductoria, que vamos a cubrir estos dos temas y vamos a elaborar el taller de higiene. Tenemos el siguiente, que son, la próxima semana prácticamente nos vamos a enfocar en la mayor parte de lo que son agentes de riesgo ocupacional físicos, que es un tema bien amplio porque involucra varios, ¿no es cierto? Ruido, estrés térmico, vibraciones, iluminación. Y también vamos a ver, en lo posible, el tema de radiaciones ionizantes y no ionizantes, ¿ya? Vamos a hacer mayor hincapié en los agentes físicos que son más requeridos y están más presentes en la industria en general. Y después vamos a hacer un pequeño taller también para esto. Los talleres vienen siendo una parte de la evaluación, ahora les explico. La siguiente semana vamos a ver lo que es el tema de
agentes de riesgo ocupacional, que igual es amplio, y también vamos a completar la parte de inspecciones de seguridad, cada uno con su parte práctica, que la he denominado taller, ¿sí? Entonces, cada taller va a aportar en la entrega de estos talleres, que lo van a realizar en la mayor de las veces de manera individual, porque es más fácil que se pueda trabajar así. Cuando uno está haciendo estos cursos virtuales, van a cubrir un porcentaje de la evaluación. Entonces, para la semana 1, 2 y 3, para cada semana, a la conclusión de los temas que vamos a cubrir, vamos a tener un breve examen, que lo voy a colgar en línea, para que ustedes puedan responder unas preguntas sencillas, que si participamos o llevamos adelante las actividades que vamos a planificar en la semana, no tendrían que significar mayor carga de trabajo adicional para ustedes. La idea es que ustedes puedan ir acompañando, ¿sí?, en el tiempo que vayan teniendo disponible y la posibilidad de conectividad que tengan, y vayan realizando y leyendo las actividades. Es importante para mí que puedan participar de estas clases virtuales, porque en ellas, principalmente cuando estamos todos reunidos, o la mayor parte de nosotros reunidos, tenemos la posibilidad de interactuar, intercambiar opiniones, experiencias y hacer consultas, o si ustedes desean incluso hacer cualquier comentario o exponer algún problema que ustedes puedan estar teniendo. Así que más o menos esa es la forma en la que vamos a trabajar. No vamos a dejar a partir de hoy, vamos a subir los videos para que ustedes los revisen con calma. El día sábado a las 5 de la tarde nos vamos a encontrar en el portal, vamos a habilitar el espacio para poder tener esta discusión y poder liberar dudas que hubieran podido presentarse. Eso lo vamos a hacer este sábado 26, el sábado 9 y el sábado 16. El programa debería terminar el viernes 15, pero vamos a tomarnos, con la autorización de la universidad y del área de posgrado, vamos a tomarnos el 16 y 17 para que podamos tener un par de días de margen. Además, aprovechemos el fin de semana, que ustedes puedan estar un poquito más libres para poder realizar las actividades y disipar dudas. No sé si hasta este momento alguien tiene una consulta, si ha quedado claro cuál va a ser la forma de trabajo que vamos a llevar en estas 3 semanas de capacitación del módulo 5. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, nuevamente agradecerles a todos los que han podido sacrificar esta hora del almuerzo para poder participar en esta reunión en esta clase virtual introductoria. Vamos a avanzar una parte del primer tema hasta donde el tiempo nos dé. Voy a tratar de no ampliarme mucho para que ustedes también tengan la posibilidad de revisar la bibliografía de lectura que se les está dejando. Para la próxima semana vamos a subir otra documentación. Adicionalmente se va a subir alguna bibliografía de apoyo que no va a estar sujeta a verificación si han leído o a evaluación, pero sí les va a permitir a ustedes poder en lo posterior hacer alguna consulta para, por supuesto, implementar los programas de higiene y seguridad ocupacional de la mejor manera. Bueno, vamos a iniciar. Este primer tema está referido principalmente a poder homogeneizar algunos conceptos. Quiero que tomemos en cuenta, es algo que yo he ido aprendiendo a lo largo de estos años de carrera, que la seguridad industrial no es una ciencia exacta y tampoco se fundamenta en las ciencias exactas, si bien toma muchas herramientas de ellas, como de las estadísticas, de la matemática,
de la propia física, ¿no es cierto?, para sobre todo la parte de la higiene, de la química como ciencias puras. La seguridad industrial como tal no es una ciencia exacta. Al contrario, viene siendo en gran medida humanística, ¿sí? Porque tenemos que trabajar con personas. No importa qué tan bien diseñado esté un programa de seguridad, qué tan bien identificados estén los peligros o los riesgos, siempre va a haber un nivel de riesgo, ¿no es cierto? Siempre va a quedar un riesgo que por mínimo que sea está ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque trabajamos con personas, estamos hablando de personas. Mientras el factor humano esté presente en el lugar de trabajo, vamos a tener el riesgo, porque existe la probabilidad del error. El objetivo del tema, de ese tema 1, es introducirles a ustedes en el campo de la higiene para que en base de estos criterios que vamos a ir desarrollando, todos nosotros tengamos las suficientes herramientas para poder desarrollar un programa de higiene ocupacional, por una parte, que es la gran parte del módulo, y por otra parte, vamos a ver el tema de las inspecciones. Ahora nos vamos a enfocar inicialmente a todo lo que se refiere a higiene industrial. El contenido es un poco amplio, algunas cosas las voy a pasar un poco más rápido porque probablemente ustedes ya las han tratado, es muy seguro que las hayan tratado, analizado, discutido en los módulos precedentes a este. Pero de cualquier forma es bueno que vayamos asentando más estos conceptos y los conocimientos que estamos adquiriendo. Seguridad en el trabajo. Es el conjunto de medidas técnicas, educativas, médicas y psicológicas para prevenir accidentes y eliminar las condiciones inseguras del ambiente y para instituir técnicas preventivas. La seguridad en el trabajo se vale, o la seguridad industrial se vale de diferentes técnicas con el objetivo justamente de llevar esos riesgos evaluados a un nivel de riesgo aceptable, tolerable por la organización. Obviamente sabemos que la seguridad industrial tiene que enfocarse en la aplicación de las 5 categorías que conocemos, ¿verdad? La eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los equipos de protección personal que sean necesarios, tratando siempre de aplicar esa jerarquía de controles que ustedes ya las conocen. Concepto de salud. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y la capacidad de funcionar de las personas en una sociedad. Es decir, no se limita simplemente a la ausencia de enfermedades. En ese sentido, tenemos que tomar en cuenta que una persona saludable es aquella que tiene todos estos factores en equilibrio y puede desempeñarse de la mejor manera dentro de una sociedad. Entonces, es importante tener en cuenta ese concepto. ¿Qué es el trabajo? Vamos a tomar esta definición como trabajo. Es la transformación de la naturaleza por el hombre para satisfacer sus necesidades. Si estoy yendo muy rápido, si hay alguna cosa que quieren que aclare, me pueden detener, me mandan un audio, me mandan un mensaje y podemos ampliar el concepto o ejemplificar lo que se está hablando. Una enfermedad profesional es aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena. Así se define a una enfermedad profesional. Y para que sea una enfermedad profesional tiene que cumplir estas dos condicionantes. Esta enfermedad profesional tiene que estar identificada o registrada en el cuadro aprobado de enfermedades profesionales de la Organización Internacional del Trabajo. Existe un cuadro que ustedes lo pueden buscar en internet y pues donde van a identificar, donde se identifican un listado de enfermedades profesionales. Además de estar en el listado de la OIT, esta enfermedad profesional tiene que haberse evidenciado que fue provocada por la acción de elementos o sustancias a las que se vio expuesto el trabajador en su lugar de trabajo. Entonces, la enfermedad de trabajo o las enfermedades de trabajo son aquellas enfermedades que contrae el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
Algunos ejemplos de enfermedades laborales que se nos pueda ocurrir. Los más comunes que podemos estar hablando es la hipoacusia laboral, ¿no es cierto? En cualquier grado de la pérdida auditiva en uno o dos oídos, parcial o total, donde se determine que ha sido efecto de la exposición del trabajador a niveles de presión sonora importantes, sería una enfermedad laboral, la hipoacusia laboral. Otra enfermedad muy común en el rubro de la construcción, el rubro de la minería, es la silicosis, ¿no es cierto? Que es esa enfermedad en los pulmones que es generada debido a la exposición a altas concentraciones de material particulado que contiene principalmente sílice. Y ya vamos a ir desarrollándolo en la parte de los agentes químicos. Y hay varias otras, ¿no? Como la asbestosis, personal expuesto al asbesto. Tenemos algunas otras enfermedades provocadas por exposición a agentes pesados, agentes químicos, metales pesados como el mercurio, el plomo, que provocan alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no es cierto? Y pues hay algunas otras sustancias cancerígenas que generan cáncer, por supuesto, y que si la persona se ha visto expuesta a ciertos agentes en el lugar de trabajo que eran cancerígenos, por supuesto, se declara como enfermedad laboral. Entonces, hay una serie de enfermedades que podemos ir viendo en los diferentes procesos y las diferentes industrias. ¿Cuáles son las características o las diferencias entre el accidente de trabajo y la enfermedad profesional? En este punto, recalcar, la seguridad industrial previene la ocurrencia de accidentes de trabajo. La higiene industrial y la salud ocupacional previenen la generación de enfermedades profesionales, ¿sí? Entonces, cada una se enfoca principalmente en eso. La ley 16998 cubre ambos tipos de contingencia. Debería proteger al trabajador, o está enfocada para proteger al trabajador respecto de la ocurrencia de accidentes laborales y también de la generación o que el trabajador adquiera alguna enfermedad laboral en el puesto de trabajo. Entonces, un accidente de trabajo regularmente es súbdito, es brusco, ¿sí? Se presenta de manera inesperada. Regularmente podemos observar la lesión, es visible, vemos sangre, vemos huesos rotos, vemos o percibimos el dolor de la persona, ¿no es cierto? Su manifestación es violenta. Al momento de analizar un accidente de trabajo, el análisis de causalidad es relativamente sencillo, partiendo de que vamos a tener causas inmediatas, que son las visibles, y que mediante ellas vamos a poder ir hacia las causas básicas y hacia las faltas de control, ¿no es cierto?, que han podido haber en ese proceso o en esa actividad. Además, que el tratamiento de los accidentes de trabajo, este tipo de lesiones, tienen un tratamiento quirúrgico. Por otro lado, las enfermedades profesionales más bien son lentas, ¿sí? Se espera la manifestación de las enfermedades laborales cuando los riesgos se conocen y no se está haciendo nada o no se está haciendo lo suficiente. Su manifestación es lenta y a veces incluso puede manifestarse ya luego de que el trabajador se ha desvinculado de esa actividad o de ese trabajo, ¿no? Incluso puede manifestarse muchos años después en una etapa de jubilación de ese trabajador. Por eso vamos a ver qué tan importante es que nosotros conozcamos los antecedentes de salud del trabajador al momento de la contratación y llevemos los controles y veamos el estado en el que se lo está desvinculando también de la empresa. La relación de causalidad, es decir, detectar el origen de la enfermedad profesional, es mucho más complejo que el de un accidente laboral, porque nosotros necesitamos una mayor cantidad de información que no siempre está disponible, desde conocer dónde trabajó el empleado antes de trabajar en la operación donde se detectó la enfermedad laboral, ¿sí? Pudo haber trabajado antes de venir a trabajar conmigo de
de chofer de equipo pesado, probablemente anteriormente tenía un trabajo como mensajero, pero en alguna etapa de su vida laboral trabajó como minero haciendo perforación en una mina subterránea, en una cooperativa donde probablemente no sabemos qué tipo de controles, si habrían o no habrían, ¿no es cierto? Tiene que ver mucho también con la edad de la persona, la edad que tenga, tiene que ver mucho con los hobbies de la persona, de repente, o los hobbies u otras actividades extra laborales, ¿no es cierto? Como de repente sea una persona a la que le gusta o suele practicar algún tipo de, o realizar algún tipo de actividad como manejar moto, practicar tiro deportivo o haber estado en el cuartel donde haya podido adquirir ese tipo también de enfermedades. Entonces, o haya podido adquirir ya lesiones auditivas, ¿no es cierto? Entonces, es como ustedes ven, es mucho más, hay que profundizar mucho más y hay que tener una mayor cantidad de información y regularmente no suele tenerse toda la información. Además que el tratamiento de una enfermedad profesional es médico, ¿no es cierto? Lo que se hace normalmente una enfermedad profesional, la mayor parte, no conozco alguna que no, quizá me equivoque, tal vez haya algún médico que nos pueda aclarar, pero ninguna es irreversible, o de las que yo he podido estudiar, con las que haya podido enfrentarme en mi vida laboral. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bueno, la idea es que también me interrumpan y me cuestionen, ¿sí? Salud ocupacional. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, la salud ocupacional es una rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales principalmente. Nuestra ley nos pide que cada operación deba contar con un departamento de seguridad industrial y salud ocupacional, que deberá estar dirigido, el de seguridad industrial, por una persona técnica que conozca sobre prevención de riesgos, y por otro lado, la parte de salud ocupacional por un médico laboral. Esta práctica es muy poco, o este requerimiento legal se cumple parcialmente. En algunas empresas se lo cumple, en otras empresas no se lo cumple, pero es muy importante contar, ya sea con un servicio de salud propio de la empresa, un servicio de salud solicitado a la caja, porque también hay algunas empresas que solicitan estos servicios a la caja, que vaya el médico laboral todas las mañanas, o que la caja les disponga un médico permanente, o que el médico laboral vaya de manera discontinua 2 o 3 veces a la semana. Es importante porque los médicos laborales justamente están analizando los riesgos en los procesos desde un punto de vista de prevención de enfermedades laborales. Entonces hay que diferenciar un poco lo que es la salud ocupacional, el médico ocupacional del médico asistencial. Yo puedo tener un médico asistencial que me va a ayudar a hacer alguna atención quirúrgica para los accidentes de trabajo, ¿sí? El médico laboral también, por supuesto, lo puede hacer, pero el médico laboral está más enfocado a analizar el entorno laboral. Junto con la parte de la higiene industrial, la salud ocupacional justamente se encarga de estar analizando permanentemente los lugares de trabajo, los materiales, los controles de ingeniería para ver si son suficientes y si las personas o el estado de salud de las personas se está conservando. Entonces ahí aparece el siguiente concepto, que es la vigilancia de la salud en el trabajo o vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo. Sobre esto ya de alguna manera se menciona en la norma técnica 002, que es la norma de ruido. Nos indica que pues como parte de los programas de conservación auditiva debiera contemplarse el componente médico, ¿no? Donde se incorpora el tema de vigilancia de la salud. ¿De qué se encarga la vigilancia de la salud? Es una técnica desarrollada por la salud ocupacional que
implica la recopilación, el análisis, la interpretación y difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la prevención de enfermedades laborales. Entonces, el médico laboral está leyendo permanentemente el entorno, está leyendo y retroalimentándose y coordinando con el higienista o el responsable del programa de higiene cuáles son los factores de riesgo más importantes, cuáles son los grupos de exposición más expuestos, entre los cuales podría ser incidente una enfermedad laboral. Entonces estamos revisando, estamos analizando, el médico laboral está revisando a qué trabajadores se les va a realizar qué tipo de controles de salud y cada cuánto tiempo. La ley nos pide que sean anuales, por lo menos, los exámenes de salud ocupacional. Pero ante una situación en específico, el médico podría solicitar o recomendar que algunos controles sean incluso más recurrentes. Entonces, ¿para qué está haciendo eso? Justamente para ver que no se presenten desviaciones, no se presenten efectos adversos sobre la salud de los trabajadores, que si retornamos al concepto original, era el equilibrio, ¿no es cierto?, integral, emocional, psicológico, físico y mental de esas personas. Esa es la salud. Entonces, en ese sentido ya ingresan otros conceptos más importantes o más recientes, vamos a decir, a nivel Latinoamérica probablemente, ¿no? A nivel Bolivia probablemente muy en etapa inicial, como lo que son los riesgos psicológicos, ¿no es cierto? El tema del estrés entra mucho aquí, el tema del ambiente laboral, que tiene mucho que ver con esas enfermedades que padece la sociedad, en específico el grupo laboral, ¿no? Que antes no se los tomaba en cuenta, pero como tenemos que mantener un estado de equilibrio a esa persona en todos los factores, tenemos que también considerarlos. Entonces, para la vigilancia de la salud y para la implementación de programas de salud ocupacional, tenemos que tomar en cuenta estas tres fuentes principales: los exámenes preocupacionales, los exámenes periódicos y los postocupacionales, que ya son un requisito explícito en la norma técnica 009, en el punto 13 del artículo 6, donde se nos pide que presentemos evidencias de ejecución de estos tres tipos de exámenes dentro de la gestión. Entonces, en una gestión yo puedo estar contratando 5, 10, 15 trabajadores, y de esos 15 trabajadores que contraté, tengo que demostrar que les he hecho el examen preocupacional. El examen preocupacional en la industria en general, en las empresas en general, debe ejecutarse antes de la firma de contrato. El examen preocupacional me permite conocer de manera oportuna el estado de salud del trabajador que se está incorporando a la empresa. Me sirve entonces para verificar la condición de esta persona y además ver si es la adecuada para los requerimientos del puesto de trabajo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si yo necesito, nuevamente, digamos, un operador de grúa, de un equipo de izaje, necesito que esa persona tenga en un estado aceptable, no vamos a decir al 100%, pero sí en los límites que establezca el médico laboral, sus capacidades como motricidad, ¿sí? Capacidades visuales y también auditivas mínimamente. Probablemente se le hará algún tipo de examen de reflejos y demás. Dependiendo de la edad que tenga la persona, también se podrán hacer algunos otros exámenes complementarios. Entonces, si yo veo que esa persona es apta para, además de haber demostrado que es competente, ¿sí? Tiene la competencia, la calificación para ser operador de grúa, pero además es apto físicamente, entonces tomaré la decisión de contratarlo. Pero si esa persona no es apta físicamente para operar una grúa porque tiene un grado avanzado de hipoacusia en alguno de sus oídos, por ejemplo, o tiene algún problema detectado en su visión, sería irresponsable por parte de la organización contratarlo, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo estoy poniendo en riesgo. Primero a él, al trabajador, ya que podría realizar una maniobra inadecuada o un mayor accidente, incluso poniendo en riesgo, no solamente poniéndose en riesgo el operador, sino también poniendo en riesgo a otros trabajadores que compartan o estén en la misma área de trabajo. Entonces nosotros tenemos que tener esa visión, somos prevencionistas y tenemos que saber asesorar a las herencias, ¿sí? Sobre la importancia de hacer un buen examen preocupacional, no, que no solamente se base o se enfoque en tomar la placa radiográfica, tomar la muestra de orina, de sangre y verificar si tiene o no tiene caries. ¿Ya? Entonces el examen preocupacional debiera indicar si esa persona es apta o no es apta para el puesto de trabajo para el cual se lo está contratando. El examen periódico. El examen periódico son aquellos exámenes que vamos a realizar a los trabajadores de manera anual. Dependiendo el trabajador y lo que haga, ese examen periódico va a contemplar una serie de estudios y análisis de laboratorio en función a los riesgos a los que cada trabajador se expone. Es por eso tan importante el trabajo del área del responsable de higiene industrial, porque en función a la evaluación de riesgos que se haga, nosotros vamos a poder determinar si es o no es, si está o no está expuesto a ciertos agentes de riesgo ocupacional, y el área de salud ocupacional va a determinar la periodicidad y qué tipo de estudios se hacen. Ahora me explico. Si yo tengo tengo un programa de salud ocupacional, tengo un asistente de gerencia que está en oficina la mayor parte del tiempo sentada, realizando trabajos de escritorio frente al monitor. Y tengo un operador de un área de molienda. El operador de molienda está expuesto a polvo, está expuesto a ruido, evidentemente. Entonces, el examen que yo le haga al operador de molienda, el examen de control anual que le haga al operador de molienda, no va a ser el mismo que le deba hacer al asistente. Al asistente seguramente le haré los exámenes básicos de rigor, ¿no es cierto?, para ver tema de colesterol, esos factores generales, y le haré un examen, quién sabe, más enfocado para detectar trastornos musculoesqueléticos que pueda estar adquiriendo esa persona por estar en posiciones estáticas por más de 6 a 8 horas de trabajo en un solo lugar. Y también le podré evaluar o revisar, hacer un estudio por parte de oftalmología, ¿no es cierto?, para ver que pues, la agudeza visual no esté siendo afectada por el uso del monitor. Eso haré al asistente. Al operador del área de molienda seguramente haré mayor hincapié, le haré una placa radiográfica para verificar si no está generándose o no se están acumulando sustancias peligrosas en sus pulmones, ¿no es cierto?, como habíamos mencionado la sílice u otras sustancias que puedan contenerse en ese proceso de molienda. Le haré una espirometría para verificar si su capacidad pulmonar es la que habíamos establecido en el examen preocupacional. Le haré también seguramente una audiometría para verificar también que no estamos afectando al oído de esta persona. Entonces, es importante para eso hacer una buena identificación de peligros y evaluación de riesgos higiénicos, ¿sí? Riesgos de higiene industrial. Los exámenes postocupacionales ya son esos exámenes que nosotros hacemos al trabajador al momento de su desvinculación. Estos nos sirven ¿para qué? Para que cuando finaliza la relación laboral nosotros podamos detectar si esa persona ha tenido alguna afectación a su salud en nuestra operación. Si yo no tengo un buen examen preocupacional, entonces no tendré un buen examen postocupacional. Entonces tengo que tener un buen examen preocupacional para poder comparar el estado inicial y el estado posterior a la exposición en mi operación de ese trabajador. Espérenme un segundito, no sé qué ha pasado aquí. Ahora sí. ¿Aló? ¿Sí no escuchó?
están escribiendo en el chat, hay muchas preguntas y sería interesante que nos pueda resolver. Hay muchos de los compañeros escribiéndole. ¿Podría abrir el chat porque le han escrito desde el comienzo de Estoy en clase? el chat. Sí, pero no veo. Ay, 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 voy a revisar. Sí. Ahí ya van a disculpar. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, gracias, muy gentil. Ya, muy bien. Bueno, vamos a revisar aquí desde las 12:32. Se escucha, muy bien, Inge. Virtual sería muy complicado tratar de hacer actividades en equipo. Sí, será muy complicado, por eso habíamos dicho que vamos a tratar de que los talleres sean individuales. Les voy a dar ejemplos para que ustedes puedan hacer los talleres, así que no se preocupe. Está excelente, creo que estamos de acuerdo con las actividades individuales. Sí, el horario es un poco complicado, esta es la excepción. Les agradezco por anticipado la molestia que están tomando. Les dije que voy a colgar esta tarde la presentación de mañana, la van a tener esta noche disponible y el día sábado nos vamos a reunir a las 5 de la tarde para poder subsanar las dudas que hayan surgido, ¿no? De los videos que se vayan consultando. Espero que ahora sí me escuchen mejor. Voy a subir un poquito el audio. Bien, está bien. Ya, está bien. Creo que mi micrófono estaba un poco abajo. Adelante. No estaba leyendo lo que estuve, no sé, no estaba corriendo, mi chat estaba escondido, van a disculpar. Se escucha. Ya. Perfecto. Creo que no hay más preguntas, era el tema del audio y el tema de las sesiones, ¿no? Entonces, esta sesión la vamos a hacer hoy. Mañana, la de mañana la vamos a cancelar. Como les digo, la presentación de mañana, que sería el tema 2, la voy a colgar esta noche para que ustedes la puedan revisar entre mañana, miércoles, jueves y viernes. Ya les voy a poner un ejemplo del plan de higiene, que es para que ustedes hagan su taller. Y el día sábado vamos a discutir las dudas que hayan surgido y vamos a poder, disipar dudas para que ustedes hagan una buena actividad en el primer taller de higiene. Bueno, entonces les estaba diciendo el examen preocupacional, el de inicio, el examen periódico, que en función al tipo de actividad que haga, a ciertos trabajadores se les hacen ciertos estudios, a otros estudios, y los exámenes postocupacionales para la desvinculación. El primer taller no es para mañana, el primer taller se lo entrega a principios de la siguiente semana para que ustedes puedan trabajarlo el día sábado y el día domingo, parte del lunes también, ¿no es cierto? Entonces, si me lo entregan con calma, no va a ser complicado, así que estén tranquilos, vamos a hacer un ejemplo el día sábado juntos para que nos quede a todos claro, ¿ya? De todas formas, eso sobre los talleres lo vamos a aclarar al final de la clase para no interrumpir la exposición. Sí, Cindy. Los exámenes preocupacionales periódicos y los postocupacionales son obligatorios por ley. Están establecidos en el Código de Seguridad Social, están establecidos en el Reglamento de la Ley General del Trabajo, están establecidos en la Ley 16998 y también ahora están explícitamente establecidos como obligación del empleador en la norma técnica de seguridad número 9 referida a los programas de seguridad y salud en el trabajo. Ahora sí. No me quiere hacer caso. Espera un ratito. Voy a... No sé qué pasó con la presentación, que se me ha quedado un poco trancada. Sí, no estoy hablando. Estoy con algún problema aquí con la presentación que no me deja moverme. Ahora sí, se escucha, está bien. Sí, está bien.
Bueno, déjenme un segundito, no sé qué está pasándome con la presentación, que no puedo pasar a la siguiente diapositiva ni a la anterior. Oh. No sé qué me pasa con esto. Espérenme un segundito. Ya, está bien. Listo. Ahora sí, vamos a ver qué es la higiene industrial. La higiene industrial es la ciencia y el arte dedicada a la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de los factores ambientales o estreses del lugar de trabajo que puedan causar una enfermedad laboral o el bienestar limitado de los trabajadores que se encuentran en ese lugar de trabajo. Esta es la definición de la Asociación Americana de Higiene Industrial. Entonces, les voy a pedir que recuerden eso, es el AREC, ¿sí? Anticipar, reconocer, evaluar y controlar. Es importante que tengamos en cuenta eso. Y si se fijan, es un poco similar a la parte de seguridad industrial, ¿no es cierto? Identificación de peligros, evaluación de riesgos, ¿sí? Y establecimiento de controles. Y per se, ¿ya? Se aplica muy similar, enfocado principalmente a lo que es la higiene industrial. Y a diferencia de la seguridad industrial, hay muchas cosas, o más bien todas ellas que tenemos que medir. No podemos nosotros evaluar un riesgo de higiene sin tener posibilidad de medir este riesgo. Entonces, la higiene industrial se divide de esta manera. La higiene teórica, que es la que estudia los efectos de los contaminantes en los seres vivos, en las personas principalmente, ¿no es cierto? Mediante estudios y experimentos estudia la dosis, respuesta y establece estándares de concentración. Entonces, a través de la higiene teórica nosotros podemos contar con los límites permisibles de exposición a ciertas sustancias o agentes de riesgo ocupacional. Cuando hablo de concentraciones voy a estar hablando principalmente de agentes químicos, ¿sí? Cuando hablo de niveles voy a estar hablando de agentes físicos. Puedo hablar de manera indistinta cuando hablamos de higiene en general, ¿no es cierto? Entonces, no lo tomen tan literal, ¿ya? Entonces, mediante la higiene teórica nosotros podemos establecer justamente a través de estos conceptos que nos dan los científicos, ¿sí? Es muy científica la higiene industrial en sí, es muy científica. A través de los resultados, los análisis, estudios, investigaciones que hacen estos científicos, mediante sobre todo este estudio de los efectos de los contaminantes en los seres vivos respecto de la dosis-respuesta, la relación dosis-respuesta, hasta qué dosis se manifiesta cierta situación en un ser vivo. Normalmente se hacen las pruebas con, sobre todo de los agentes químicos en laboratorio, con algunos animales. Es un poco cruel la higiene, pero es pues la forma de saberlo. Eso es una forma, ¿no? Y otra forma también es cuando ya nos aparece una persona enferma, no se sabe qué pasó, no se tiene conocimiento de la gente y pues es igual que en seguridad industrial. Cuando tenemos un accidente y vamos de atrás, de adelante para atrás, ¿no es cierto? Ocurrió el accidente y vamos hacia atrás viendo qué es lo que pasó. A veces ocurre lo mismo con la higiene industrial. Hay un montón de sustancias químicas, nuevas sustancias sintéticas que la industria pues desarrolla, sobre las cuales todavía no se conoce, ¿no? No se conoce muy bien qué efectos puede tener en las personas, ¿sí? Y obviamente, sobre todo en agentes químicos, esos efectos se los ve luego de meses, años, décadas de exposición a cierto agente, ¿no es cierto? Mucho depende de los niveles de concentración, la exposición, la susceptibilidad de la persona. La higiene de campo es la que estudia los problemas higiénicos en el ambiente de trabajo, recogiendo datos y muestras que permiten evaluar los riesgos. En la higiene de campo y la higiene analítica es en los dos campos donde nosotros más
como prevencionistas nos vamos a desempeñar, ¿sí? Entonces, haciendo la parte de la higiene es la que se encarga de hacer los monitoreos, las mediciones. Lo correcto vendría siendo mediciones, ¿sí? De los agentes químicos y físicos que puedan estar presentes en los lugares de trabajo y que por sus concentraciones o sus niveles podrían derivar en una enfermedad laboral. La higiene analítica es la que hace la determinación cualitativa y cuantitativa de los contaminantes presentes en las muestras tomadas. Entonces, en la higiene analítica, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando los datos que hemos obtenido en la higiene de campo, ¿sí? Entonces, no basta con ir, tomar la muestra o el nivel de presión sonora, sino que también, entonces, no basta el tomar las muestras o las mediciones de presión sonora, sino que también tenemos que tomar en cuenta de qué manera vamos a analizar esa información, cuánto tiempo la persona está expuesta, cuál es la fuente que está originando principalmente esos niveles de presión sonora. Exacto, Edwin. El tema de los límites permisibles es justamente lo que nos da la higiene teórica. La higiene teórica establece los límites permisibles en función de estas investigaciones científicas, estudios científicos que se establecen en base a la relación de la dosis-respuesta. Así se establecen los límites permisibles. La higiene analítica, bueno, como les decía, analiza, ¿sí? Verifica las fuentes, verifica los orígenes, el comportamiento de estos agentes físico-químicos que puedan estar presentes. Y la higiene operativa ya viene siendo la parte del control, ¿no es cierto? Comprende la elección y recomendación de las medidas de control que se deben implementar en los ambientes de trabajo. Si yo puedo identificar niveles de concentración de un gas en un laboratorio químico, tengo la posibilidad de establecer la concentración, establecer la renovación del aire en ese espacio donde se están manipulando esas sustancias químicas. No voy a irme directamente a la recomendación de utilizar un protector respiratorio, sino que voy a analizar, voy a presentar la mejor opción que se tenga y por supuesto que esté al alcance de la empresa, ¿no es cierto?, para poder implementar de repente un sistema de extracción de gases, un lavador de gases, una campana extractora. Entonces hay muchas tecnologías que pueden implementarse respecto de la parte de la ingeniería. Entonces, la higiene operativa tiene mucho que ver con la ingeniería, los controles de ingeniería. Enfoca principalmente a eso, ¿no? No deja de lado los demás, ¿sí? Pero principalmente se enfoca a eso. Es muy difícil, sabemos, implementar controles de eliminación, donde estarían principalmente relacionados al cambio de una herramienta muy ruidosa por una menos ruidosa, ¿sí? O una sustancia muy peligrosa por una menos nociva a las personas. Son formas de controles de eliminación o sustitución. Los controles de ingeniería son los más utilizados por la higiene operativa. Igual tenemos que complementar con los administrativos, establecer procedimientos, establecer estándares, establecer formación de las personas y de la misma manera, si es necesario aún, implementar el uso de los equipos de protección personal. Entonces, igual vamos a utilizar estas herramientas para ir viendo las mejores opciones. Vamos a utilizar varias, no solamente una, ¿no? Bueno, si en el mejor de los casos eliminamos, suficiente. Pero también en cuenta que cuando uno establece un control de riesgo, ya sea para seguridad industrial o higiene industrial, a veces nosotros implementamos un control, pero toda nueva herramienta, nueva tecnología viene acompañada de un riesgo. Así que a veces pensamos que estamos optando por la mejor opción, sí, pero no se olviden que hay que evaluar el riesgo también de esa nueva opción que estamos implementando en los lugares de trabajo. Bueno, un contaminante es una sustancia en forma de energía o un ser vivo, cuando hablamos de agentes biológicos, presente en el medio laboral, que en concentración suficiente puede incorporarse al medio ambiente y de ahí afectar al organismo de la persona o del ser humano que está expuesto en ese medio ambiente, provocando efectos negativos para la salud, es decir, dan lugar al denominado riesgo higiénico, así es como también se lo denomina, ¿no es cierto?, que viene siendo la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud por acción de los contaminantes presentes en el medio ambiente.
El riesgo higiénico, entonces, fíjense ustedes, al igual que el riesgo industrial, es la combinación de la probabilidad por la consecuencia. Entonces, la probabilidad, en este caso, es la de sufrir alteraciones y la consecuencia de esas alteraciones negativas a la salud del trabajador. Estas consecuencias pueden variar desde consecuencias leves hasta una enfermedad laboral en una etapa muy avanzada, ya que pueda poner al paciente, bueno, o al trabajador en un estado prácticamente ya irreversible y difícil de manejar o de tratar, ¿no es cierto? Esta es la clasificación de los contaminantes. Ya los conocen ustedes, los igual, riesgos físicos, químicos, biológicos y demás. Y bueno, en los físicos tenemos ruido, vibraciones, temperaturas, radiaciones. En los químicos, los dividimos como aerosoles, gases y vapores. Los biológicos, bacterias, virus, hongos, parásitos. Y los ergonómicos, que son los trastornos musculoesqueléticos. Si bien ustedes ya han visto la parte de ergonomía, originalmente el tema de ergonomía era parte de la higiene industrial, ¿no? Pero ergonomía es una cosa tan grande y tan compleja que tiene que ver con muchas otras variables. Es por eso que prácticamente se ha hecho una disciplina como tal, ¿no es cierto? La gestión de los riesgos ergonómicos. Vamos a tomarnos 10 minutos más para concluir y hasta donde lleguemos. Y lo que nos falte lo voy a subir en un video que va a decir presentación 1, parte 2, para que ustedes la puedan revisar en el tiempo que tengan libres. ¿Sí? Entonces a la 1:30 más o menos cerramos. ¿Ok? Entiendo que tienen que retornar a su trabajo. O mejor lo detendremos aquí porque lo siguiente que viene justamente tiene que ver con los límites permisibles de exposición y algunas diferencias que quiero que ustedes sepan reconocer en función de cuál es la fuente que vamos a utilizar para comparar las mediciones que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces vamos a llegar hasta la diapositiva 19 de esta presentación más bien hasta la 18. A partir de la 19 voy a hacer un video esta tarde y lo voy a subir con con todo lo que se pueda avanzar para que ustedes lo puedan consultar. Entonces estaríamos quedando, y les agradezco nuevamente por el esfuerzo que han hecho a los que han podido venir, a los que no, entiendo que no siempre uno ha alcanzado a leer o entrar a la plataforma el día lunes y qué sé yo, o revisar el WhatsApp o la conectividad, lo que fuera necesario, no estaba disponible. No es obligatorio que estén en las clases presenciales, es importante porque así podemos discutir un poco, ¿sí? Mañana no va a haber la reunión a mediodía para que ustedes puedan almorzar tranquilos, pero sí va a estar el video de la presentación 2. Y el día sábado ustedes ya van a venir a las 5 de la tarde, nos veamos en la plataforma. Voy a habilitar el curso para el día sábado para que podamos revisar lo que hayan podido entender de las exposiciones, para que me presenten sus dudas y para que hagamos un breve ejemplo del trabajo para el taller de la planificación de la higiene industrial. ¿Sí? Entonces, eso sería todo por hoy. Les agradezco mucho nuevamente. Sí, se está grabando esta clase, así que no se preocupen. Voy a ahorita mismo, la voy a guardar y la voy a subir inmediatamente. ¿Sí? Muchas gracias. Les agradezco mucho. La práctica no es para allá, la práctica es para la siguiente semana. Tienen sábado y domingo para hacerla. Así que no tengan problemas. Cualquier duda que tengan, ustedes me escriben por la plataforma. Yo voy a revisar los mensajes en la noche. A las 10 de la noche me voy a conectar a 10:30 para revisar solamente sus mensajes. Y si nos cruzamos y nos encontramos en la plataforma y tienen alguna duda, me consultan. Si estoy disponible, pues por supuesto que les voy a atender. Muchas gracias por su participación a todos. Gracias. Que tengan un buen retorno al trabajo. Alcancen a comer algo que sea ligero, que les dé suficiente energía para concluir la jornada. Gracias.